Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema relacionado con una sentencia del Tribunal Constitucional referente a una pensión para una ciudadana dominicana. Y para ello tenemos la grata presencia del licenciado Francisco Aristide Castro, abogado, la licenciada Maribel Oleaga, que fue abogada también y directora del Departamento de Defensoría de los Afiliados del Sistema, ¿no? Es directora. El licenciado el ingeniero Rafael Manuel Lamarche, ganador de una demanda a favor de su esposa, y el licenciado Juan Rosario, abogado y experto en seguridad social. Bueno, tengo entendido que el tema de esta noche se refiere al caso específico de una persona que fue por discapacidad, fue pensionada y al cumplir los 60 años se le despojó de la pensión. ¿En qué consiste realmente? ¿Y por qué por qué tuvo el Tribunal Constitucional que intervenir para subsanar algo que parecía a todas luces algo injusto? Gracias, Miguel, por la invitación, pero debo aclarar que la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, la 305-2025, del 20 de mayo ahora del 2025, no es sobre un caso particular. Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad. Pero tiene como punto de referencia un caso en particular. No, Miguel. Mira, te cuento. Tú sabes, la ley 8701 establece las pensiones por el derecho a la pensión por discapacidad y el derecho a la pensión de sobrevivencia. El trabajador tiene derecho a una pensión por discapacidad siempre que sufre una discapacidad igual o superior a un 50%. Es decir, una discapacidad que le impide trabajar normalmente, ¿no? La ley establece las comisiones médicas regionales. Las comisiones médicas regionales están formadas por 3 médicos, que son los que evalúan el grado de discapacidad de los trabajadores. Si el trabajador sufre una discapacidad igual o superior, hay un manual internacional de valoración de la discapacidad, que ese es el manual que utilizan los médicos de las comisiones médicas regionales. Entonces, si un trabajador sufre una discapacidad, tiene que ir a su AFP y la AFP lo va a enviar a la Comisión Médica Regional para que la Comisión Médica Regional lo evalúe y determine el grado de su discapacidad. Para tener derecho a una pensión por discapacidad, que el trabajador tiene que haber sufrido una discapacidad superior en un 50%, igual o superior en un 50%. Pero mientras laboraba mientras laboraba, si el trabajador estaba laborando. Entonces, un accidente de trabajo. Puede ser a través de un accidente de trabajo. La entidad responsable de pagar la pensión por discapacidad o de sobrevivencia, si el trabajador fallece, la entidad responsable depende del origen de la discapacidad o del origen de la muerte. Si el trabajador fallece producto de un ACV, un accidente cerebrovascular, que no está relacionado con el trabajo, o si el trabajador fallece de un accidente no laboral, por ejemplo en su casa, bajando la escalera se cae, o se cae de un árbol en su casa, eso es un accidente no laboral. En ese caso, la entidad responsable de pagar la pensión por discapacidad o la pensión de sobrevivencia si el trabajador fallece, es la compañía de seguros contratada por su AFP. Pero en el caso de que el trabajador muera, ¿a quién se le paga la pensión? Se le paga la pensión al cónyuge y a los hijos. Los hijos tienen derecho a la pensión hasta la edad de 21 años. El cónyuge tiene derecho a una pensión. La ley establece que el cónyuge menor de 50 años, al momento de fallecer el trabajador, tiene derecho a una pensión durante 5 años. Si el cónyuge tiene de 50 a 55 años, tiene derecho a una pensión por 6 años. Y si el cónyuge tiene 55 años o más, tiene derecho a una pensión vitalicia, una pensión de sobrevivencia de manera vitalicia. Y los hijos tienen derecho a la pensión hasta la edad de 21 años. Entonces, ¿cuál es el problema que se ha presentado? ¿Qué resulta? Por ejemplo, el caso de Berkis Aurora Colón, de la esposa de Rafael Lamarche. Que es uno de nuestros invitados. Exactamente. Ella le otorgaron una pensión por discapacidad total, porque la pensión por discapacidad puede ser total o parcial. Si la discapacidad es parcial, la pensión es equivalente al 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, o fracción. No del último.
No, el promedio de los salarios de los últimos 3 años o fracción. Claro, si el trabajador nada más tiene 6 meses laborando, es el promedio de los salarios de los últimos, el 30% del promedio de los salarios de los últimos 6 meses que estuvo laborando. Ahora, si la discapacidad es total, el trabajador tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Se considera discapacidad parcial cuando la discapacidad sufrida por el trabajador oscila entre un 50 e inferior a un 67%. Se considera discapacidad total cuando el trabajador sufre una discapacidad igual o superior a un 67%. Pero en el caso específico relacionado con la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora voy. ¿Qué resulta? En el año 2008, mediante la resolución 186-01, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó lo que se llama el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia. ¿Qué resulta? En ese contrato se estableció, Miguel, que la pensión por discapacidad cesaban a los 60 años. Es decir, pero si una persona es pensionada, ¿no? Porque no puede seguir trabajando por cualquier razón, una lesión, cumple 60 años, ya dejan de pagarle la pensión. Se supone que a partir de ese año necesita más la pensión. Exactamente, porque ya tiene una doble condición, entonces, que es la discapacidad y la vejez. Entonces la sentencia del Tribunal Constitucional modifica esa correctamente. En el caso de Berkie Aurora Lamarche, la esposa de Rafael, fue un caso particular. ¿Qué resulta? También el Tribunal Constitucional había fallado caso, por ejemplo, con respecto a la edad y también con respecto al plazo para reclamar la pensión. En el contrato póliza que te comenté, se estableció también un plazo de 2 años para reclamar la pensión. ¿Qué resulta? El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado al respecto sobre los 2 asuntos, sobre la edad y sobre el plazo de la prescripción para reclamar la pensión. Entonces se estaba violando esas disposiciones. Pero las AFP aplicaban esa sentencia para el caso concreto. No tenían efecto erga omnes para todo el mundo. Ahora, la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional tiene una importancia trascendental, extraordinaria, porque ahora esa sentencia aplica para todo el mundo. Para todo el mundo, porque fue dictada con motivo de una acción directa de inconstitucionalidad. ¿Y cómo llega eso al Tribunal Constitucional? Realmente fue un grupo de abogados, entre los cuales citamos aquí al doctor Nanfi Rodríguez, a quien saludamos. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y presentarnos a Nanfi es muy amigo mío. Exactamente, él fue uno de los abogados que interpuso esa acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En el caso específico de la esposa del No, fue atacando directamente la acción directa de inconstitucionalidad. Domingo Porfirio Rojanina, murió. El licenciado Julián Cerulle. Igualmente la fundación, recuérdame, Fran. Prensa y Derecho, Fundación Prensa y Derecho. Entre ellos interpusieron ese recurso hace años, ya 10 años que interpusieron ese recurso, y ahora el Tribunal Constitucional pues ha evacuado o ha dictado una sentencia. En este caso no fue evacuada, en este caso fue dictada. Sí. Ha dictado esta sentencia que viene a revolucionar todo lo que es el sistema de pensiones y los derechos de los afiliados a la seguridad social. Una pregunta al señor Lamarche. ¿En algún momento su esposa dejó de recibir la pensión? Bueno, ella después que hace la petición en el 2004, le otorgan la pensión para el 2010, es decir, 6 años y medio. Sin pensión. Sin pensión. Es decir, habiendo tenido la condición para recibir dicha pensión, producto de su discapacidad de un grado de 85.89, cuando el tope mínimo es un 60%. ¿Qué pasa? Que ella recibe la pensión en el 2010 y hasta el 2017 está recibiendo normalmente su pensión, y cuando cumple los 60 años se le quita la pensión de una forma abrupta, desconociendo nosotros que esa pensión se le iba a mutilar, se le iba a quitar. Entonces, en ese momento nosotros fuimos a varios amigos, colegas, y contratamos precisamente al licenciado Francisco Aristide Castro para que nos representara. Allí se elevó un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en el cual falló en contra nuestra, cosa
que no vimos por qué, porque se estaban violando todos sus derechos constitucionales, inclusive con un grado de discapacidad de un 85.89, que no cesa porque es una enfermedad degenerativa. Entonces, al elevar ese recurso y ver que fallaron en contra nuestro, elevamos entonces un recurso de amparo ante el Constitucional, evacuando una sentencia y haciendo de ella una jurisprudencia, que en este caso es la TC 0051-20. Es decir, como hay jurisprudencia en este asunto, esa sentencia aplica para todos los casos futuros, ¿no? Bueno, en este caso era de una forma particular. Exacto. La de él. Pero exactamente, pero eso no sirve como un precedente para aplicarse sí, ahora. Claro. De hecho, con la sentencia actual, ¿verdad? Específicamente la 0305-25, realmente se tocó bastante y de hecho hubo voto disidente. Estuvo, por ejemplo, la magistrada Alba, la cual en su voto disidente dice claramente de que la sentencia, independientemente que tocó varios aspectos, hubo ciertas confusiones con relación al tema de la acción de amparo, que viene siendo algo en un caso particular, con el tema de la declaratoria inconstitucional. Porque la sentencia habla que, por ejemplo, que hubo una sentencia relativa a esta que se declaró inconstitucional, pero realmente fueron temas de acciones de amparo que hubo. Pero sí, claro, eso sirve bastante en este tema, por ejemplo, para fortalecer la jurisprudencia y también para que personas que tengan casos que pueden ser similares puedan ir ante el Tribunal Constitucional y establecer, en este caso, sus derechos, que fue lo que hizo en el caso de la señora. Y en el caso de las pensiones que no son por incapacidad, ¿esa sentencia aplica? En lo que tiene que ver con los plazos para el otorgamiento de la pensión, Bueno, o el usufructo de la pensión. La ley contempla pensiones por discapacidad, pensiones de sobrevivencia y la pensión por vejez. Exacto. Y de cesantía por edad Y avanzada. cesantía por edad avanzada, que de alguna manera una pensión por vejez, está dentro de las pensiones por vejez. No, esta sentencia aplica para en los casos de pensión por discapacidad y pensiones de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque en esta sentencia lo que el tribunal ha declarado inconstitucional, reitero, son dos situaciones. En primer lugar, la edad para recibir la pensión, la edad límite para recibir la pensión por discapacidad. Y en segundo lugar, el plazo de prescripción. Correcto. El Consejo estableció en el contrato póliza, un contrato que fue firmado por la compañía de seguro y las AFP, estableció un plazo de prescripción originalmente de 2 años. Luego que el Tribunal Constitucional... ¿Qué significa eso, un plazo de prescripción de 2 años para aquellos que no son... que no conocen, no pueden manejar esa en el contrato póliza, terminología? En el contrato póliza se estableció un plazo de prescripción de 2 años para reclamar la pensión. Ese plazo de prescripción comienza a correr a partir de que se produce el evento, la siniestralidad, la ocurrencia. Por ejemplo, si una persona sufre una discapacidad permanente para el trabajo, tenía un plazo de 2 años para reclamar la pensión a partir del momento en que se produce la concreción de la discapacidad. Y si se vencía ese plazo ya no tenía derecho. No tenía posibilidad de solicitarla. Pero ya el plazo, pero eso es absurdo, ¿no? A partir de enero de este año, con los años se ha ido modificando, ampliando ese plazo de prescripción, ya íbamos por 13 años. Enero del 2025, en virtud de lo que establecía el último contrato póliza, las personas tenían derecho de reclamar su pensión por discapacidad y de sobrevivencia en un plazo de 13 años. Eso se iba a extender hasta prescripción máxima que se estableció, 20 años, ya acercándonos al año 2030. Con relación a la pregunta de los plazos de prescripción, si aplicaban para las demás prestaciones que contempla el seguro de pensiones, realmente solo la pensión por discapacidad y de sobrevivencia tenían plazo de prescripción. La pensión por vejez y las demás prestaciones que tiene el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, mejor conocido como seguro de pensiones, no contemplan plazos de prescripciones. ¿Por qué? Porque la gente opta, o sea, es optativa. Tú tienes la posibilidad de solicitarla en el momento que tú entiendas. Tú cumples los requisitos, 60 años de edad, 360 meses de cotizaciones para obtener tu pensión por vejez, tú la puedes solicitar, pero si tú quieres seguir cotizando, tú sigues trabajando. ¿Esos plazos aplican para los empleados públicos como privados? Hay nuestro sistema de pensiones actualmente tiene 2 subsistemas. El sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Capitalización individual es lo que aprobó, lo que trajo como modelo de pensiones para República Dominicana la ley 87-01, pero permitió
para evitar que la gente que ya tenía expectativas de derecho o derechos adquiridos por el sistema estatal que había anteriormente o los sistemas de pensiones de reparto que habían en el momento, no podían decir, empezamos todo, borrón y cuenta nueva, no. Todo aquel que tuviera una expectativa de derecho o un derecho adquirido en un sistema de pensiones había que garantizárselo, pero todo el que no tenía ni expectativa ni derecho, vamos a iniciar con capitalización individual. Entonces, en el caso del Estado, si estaba en el modelo anterior, porque antes de promulgada la ley ya estaba en ese modelo de pensiones, entonces las reglas de obtener la pensión son distintas. Pero yo recuerdo perfectamente que muchas empresas privadas que tenían un sistema de pensión particular, cuando se aprobó la ley, lo que hicieron fue que cerraron esos proyectos, devolvieron a la gente el dinero que habían ahorrado en ese sistema, y yo creo que la gente salió perdiendo. Lo que pasa es que para poder participar, por decirlo de alguna manera, en este sistema de pensiones había que cumplir las formalidades de habilitación y de regulación y supervisión para evitar que ocurriera lo que había ocurrido en la historia de la República Dominicana, que vinieran a quebrar, que vinieran a estafar, que vinieran a no tener estabilidad financiera, que en el futuro los trabajadores no obtuvieran las prestaciones que durante años estuvieron anhelando tener. Entonces, había que cumplir con las habilitaciones y con todos los requisitos para que la Superintendencia de Pensiones los supervisara a partir del 2001, y obviamente que no todas las empresas que quizás tenían un plan de pensiones tenían la posibilidad, ni siquiera el tecnicismo para cumplir con todas esas regulaciones, y lo que decidieron fue, bueno, vamos a empezar con el proceso de disolución, no podemos adecuarnos a lo que dice la ley, pero vamos a garantizarle a todo el mundo su derecho. Ahora, hay un plazo, hay una edad en la que la pensión deja de funcionar. No. No. Ahora no. No. Ahora no. Con esta nueva... Con la sentencia nueva. Exactamente, Porque con la acuérdense sentencia que nueva. parte claro, de lo que se tocó en la sentencia fue el tema del tope. del tope. De que exactamente. tú vas a cobrar hasta los 60, tú vas a cobrar hasta los 65, que por ahí vino mucha cuestión en la sentencia, porque de hecho la sentencia de declaratoria inconstitucional, o sea, la acción que se sometió, fue en base específicamente a la resolución número 186-01, que de eso inclusive ya se había tocado bastante y ahí había una nueva, que es la 569-03. Por que, eso quería dejar claro para los amigos que nos están viendo en el programa, que esa sentencia aplica para todos los casos iguales, ¿no? Claro, En el futuro. ya es general, Sí, ya es general, claro que sí. Ya no hay Tiene un impacto exclusión muy bueno. dentro de lo que es el sistema de pensiones. Es decir, ahora las pensiones van a ser extendidas hasta que la gente se fallezca. muera, ¿no? Claro, hasta que la Exactamente. gente fallezca. La pensión por discapacidad. Entonces fue una gran sentencia del Tribunal Claro, Constitucional, por supuesto. obviamente. Por supuesto Claro que que sí. Y de hecho, demostró que hubo vicio dentro de lo que en este caso se tomó la decisión, porque por ejemplo el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que la sentencia lo dice claramente, que lo primero es que no lo hizo ni público, o sea, no ponderó un llamado para que las personas también pudieran dar su opinión con relación a ese proceso, sino que simplemente lo hicieron rápido, hicieron su contrato de póliza, hicieron su cosa y ya. Eso fue lo que dice incluso la sentencia. Es probable que por falta de información. De hecho, por eso fue sí. una de las declaratorias de inconstitucionalidad, porque el artículo 49 no cumplieron con esa formalidad. Exacto. No, pero quiero decir que probablemente mucha gente que pudiera estar en las mismas condiciones que estaba su esposa, y como no conoce la sentencia, quizás no pueda hacer el reclamo. En el caso de, basándose en eso, podría beneficiarse también de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tiempo le tomó al Tribunal Constitucional? 10 años. 10 años. tomar esa En el decisión? año 2015 Wow. fue... Es posible que mucha gente muriera en ese plazo, Así ¿no? mismo. Fue Exactamente. uno de los que interpuso Rojanina. esta acción. Y en esos 10 años, a miles, usted puede estar seguro, mire, desde que inició pensiones, en junio, la primera cotización fue en junio del año 2003, en materia de pensiones. Desde que inició pensiones, se han otorgado 18.327 pensiones por discapacidad, Así es. desde junio del 2003. Ahora, hay que verificar a cuántos pensionados por discapacidad Le habrán quitado. han dejado de pagarle la pensión. Y a podrían cumplir los 60 años. reclamarlo. Todavía pueden reclamarlo. Sí. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer uno de regreso en el debate de la semana. Estamos conversando con nuestros distinguidos invitados sobre una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que modifica
un vicio en el sistema de pensión en la República Dominicana. Es decir, los 18,000 y tantos pensionados que se han dado, otorgados desde la aprobación de la Ley de Seguridad Social, ¿cuántos de esos podrían beneficiarse probablemente de esta sentencia? Todos. Todos aquellos que han sido pensionados por discapacidad y que al cumplir los 60 años o los 65, porque hasta el año 2015 le dejaban de pagar la pensión a los 60 años, pero en el 2015 el Consejo Nacional de Seguridad Social modificó el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia y mediante la resolución 369-02 aprobó un nuevo contrato en el que elevó a 65 años la edad límite para recibir la pensión. Pero ya ese límite no existe, ¿no? Sí. Digo, con la nueva sentencia. No, con la nueva sentencia. Es por el resto de su vida. Exactamente. De acuerdo con la nueva sentencia del tope Tribunal Constitucional. En este caso. Entonces, a mi juicio, todos aquellos que lo han despojado de su pensión pueden elevar una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué? En base a esa sentencia. Exactamente, ¿no? Porque la ley, en la sentencia del Tribunal Constitucional se eliminó el plazo para reclamar la pensión, el plazo de prescripción. Entonces, cualquier pensionado que lo han despojado de su pensión puede elevar una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo. Suponiendo que una persona que se entere ahora de que su pensión le fue quitada hace 5 años, y en base a esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿puede reclamar esos 5 años? Cuando el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Administrativo ordena el pago de la pensión, ¿verdad? Lo hace de manera retroactiva. Es decir, tienen que pagarle todos la mensualidad de dejar de pagar por concepto de pensión desde el mismo momento en que lo despojaron de la pensión. ¿Qué tiempo? Bueno, ustedes dijeron que el Tribunal Constitucional tenía 10 años para tomar esa sentencia. Es decir, su esposa entonces tuvo 10 años sin recibir esa pensión. Bueno, del 2004 al 2010, cuando ella la recibe, y en el 17 se la mutilan, se la quitan, y tuvimos entonces que elevar un recurso de amparo ante el Constitucional. Y en el 2020 fue que sometimos ese recurso. Y en el 2020 es que vuelven y se la reponen de nuevo la pensión. Es decir, duró 3 años, más los 6 medio, aproximadamente 10 años sin recibir dicha pensión. Cuando la ley la amparaba, tenía todos los derechos porque había aportado al sistema. Pero la sentencia no la compensa con esos años que... Bueno, retroactivamente tuvieron que pagarle su dinero. Sí, se lo pagaron de manera retroactiva. El tribunal ordenó pagárselo de manera retroactiva. En dos ocasiones. Sí. En 2 ocasiones. Es decir, en el lapsus del 2004 al 2010, retroactivamente le tuvieron que pagar todo el dinero que ella debió de haber recibido como pensión. Y en el 2017 al 2020, esos 3 años, también tuvieron que volverle a reponer esos 3 años de los sueldos o pensión que ella tenía en ese momento. Pero evidentemente la devaluación disminuyó realmente el monto de los percibidos. Las pensiones son indexadas. Por ejemplo... Por inflación. Sí. En el caso de Berkie Aurora Colón, como dijo Rafael Amarcia, a ella la pensionaron con 37,000 pesos. 37,000 pesos. Y hoy en día está recibiendo una pensión de 60,000 y pico de pesos. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí. Es decir, por el monto de la inflación. Exactamente. Pusieron el valor de la moneda para la fecha en que... La van indexando cada 2 años. Pero hay algo, Sí, ahora son 2 años. hay algo que sería bueno puntualizar. Que retroactivamente, cuando a ella le otorgan la pensión, le cobran un dinero que está todavía dentro del sistema, que no se lo han podido devolver, que es un caso muy, muy extraño, por decirlo así. En 2 ocasiones, un descuento que la ley no lo estipula, que no está prevista en la ley de la Seguridad Social. Bueno, entonces, ¿cuántos casos similares pueden haber pendientes de decisión en base a esa? Porque como no se ha publicado, la mayoría de la gente que está pensionada no sigue, no maneja estos esa temas. información, pero yo pude investigar y con relación a la superintendencia de pensiones,
hay unos datos estadísticos que ellos hablan de 546 casos a 1500, 1626 casos Ajá. que realmente han prescrito y que han pasado y que la gente ni se ha enterado en este caso. O sea que la verdad es que es una situación difícil por el mismo desconocimiento que se da y también porque no todo el mundo, por ejemplo, tiene la capacidad económica de buscar un abogado especialista en la materia y que pueda realmente reclamar esos derechos y muchas veces lo que hacen es que la dejan así. De 10 casos hay 2 que van a reclamar, pero después de ahí estamos hablando de que los demás no lo van a hacer y eso ellos juegan a la ignorancia y esa es la realidad. Juegan a la ignorancia total y de hecho lo digo así porque la misma sentencia lo establece cuando ellos mediante lo que era la resolución 186-01 después que le manda el mismo tribunal en base a una sentencia le dice ustedes tienen que corregir eso porque eso no es de acuerdo a la Constitución. Ellos agarran y hacen la resolución número 569-03 y ahí es que ellos vienen y le ponen los 5 años, una gracia de 5 años, o sea, pero que el tribunal dice en la misma sentencia esta, la última que salió, que esa resolución lo que hicieron fue, como quien dice, no se llevaron del lineamiento del constitucional. O sea, todo lo que le dijo el constitucional, usted tiene que cambiarlo, usted tiene que hacer esto así, usted tiene que hacer esto así, esto así. Simplemente no lo hicieron. Esa es la realidad. Exacto. En los casos específicos de las personas pensionadas por el Estado Dominicano, ¿se dieron casos similares a los de su esposa? Es muy probable que sí. Sí, de hecho, yo llevo un caso que fue más o menos, bueno, pero no fue ese. Pero sí realmente era una institución del Estado que se regía, en este caso, por la ley laboral 1692. Este señor le hacían un descuento en la institución de la Seguridad Social, pero da la casualidad que la institución duró más de 11 años sin pagar la Seguridad Social. Y sí se le descontó a ese señor, pero sí, cuando él trató de buscar su pensión... El Estado engañando al Estado. Claro, esa es la realidad. De hecho, yo tengo la sentencia y yo llevé ese caso. ¿Y qué pasó en ese proceso? Que dicha institución no quería asumir, en este caso, porque el trabajador no tenía las cotizaciones correspondientes reportadas para él poder hacer el tema del sistema de reparto y que le pudieran dar la pensión. O sea, en otra palabra, el Estado, que era el que estaba incumpliendo, nunca quiso asumir esa responsabilidad de pago faltante de esas cotizaciones, en este caso ante la Seguridad Social, ante la Tesorería, para que así pudiera aplicar con las cotizaciones correspondientes y que el trabajador pudiera tenerlo. ¿Y qué pasó? Bueno, que se elevó una acción de amparo y en el caso de la acción de amparo fue acogida y se notificó tanto a la institución que era donde estaba el trabajador y también, aparte de eso, se notificó a la Tesorería de la Seguridad Social para que ellos pudieran darlo, que de hecho fue uno de los casos que según, al momento de yo ir, que tuve que ir muchas veces también, y notificarle la sentencia y todo eso, y todo, ¿verdad? Nosotros tuvimos que asistir, que era un tema, me decían a mí, no es un tema ya legal, es un tema técnico, porque el sistema no me permite que el trabajador, y tuvieron que crear la plataforma interna, esa fue la información que nos dieron a nosotros. Ahora, evidentemente se dan casos en que una sentencia de un tribunal, no necesariamente el Tribunal Constitucional, puede cambiar la vida de mucha gente positivamente. Claro que sí. Y como muchas veces esas sentencias no se hacen públicas, solamente circulan en los ambientes en que... En la esfera de las personas afectadas, muchas personas permanecen ignorantes de esa realidad y debería haber una forma, ¿no? Sí la hay, en Seguridad Social sí la hay. La ley estipula claramente y pone a disposición de la población a la DIDA. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social tiene la responsabilidad de orientar, educar, promover todo lo relacionado con los derechos y deberes de la población y además defenderlos en caso de lesión. En este caso, sobre todo, estuvimos viendo las declaraciones. Sí, claro que funciona. No, yo soy una fiel defensora de la institución y vimos las declaraciones del director general de la DIDA. Inmediatamente salió esta decisión del Tribunal Constitucional. Es buena, la DIDA es buena. Hay que decirlo. Lo que pasa es que muchas veces no tienen los recursos económicos. Bueno, porque no se lo han querido dar tampoco, para que no hagan los planes, por ejemplo, informativos. Yo lo que creo es que el sistema de seguridad social, aparte de lo que yo le digo, que hay muchos sistemas particulares de seguridad social que afectan la ley, porque son particulares, ¿no? El Congreso, los tribunales y todo eso, todo el mundo tiene su propio sistema de seguridad social. Yo lo que creo es que el sistema de seguridad social es demasiado horizontal.
Es decir, y cuesta mucho la administración del sistema. Le voy a decir algo. A veces la parte técnica es la parte más odiosa y a veces la gente te mira tan mal cuando tú intentas también darle la base de cómo opera un sistema de seguridad social. República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho y como Estado social y democrático de derecho, eso dice la Constitución. Dice nuestra Constitución, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar esos derechos sociales y buscar la forma, el financiamiento para otorgar esos derechos. La seguridad social es también financiera. Sin dinero no va a haber forma de garantizar las prestaciones. El sistema tiene que buscar el financiamiento suficiente para garantizar las prestaciones. Ahí está lo que yo digo, ¿no? Que todos esos sistemas particulares de seguridad social, es un gasto. Institución es un gasto, le quita al sistema mucho financiamiento, mucho dinero. Claro el que Congreso sí. tiene su propio sistema y la ley dice que tiene 3 principios, como decíamos en particular. Única, debe existir un solo sistema de seguridad social para que funcione. Sí. Universal para todo el mundo y obligatorio para todo el mundo. Claro. Los diputados y senadores tienen su propio sistema. Los jueces de los tribunales tienen su propio sistema. La Liga Municipal tiene su propio sistema. La policía, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su propio sistema. ¿Cómo puede funcionar la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral. ¿Cómo puede funcionar un sistema de seguridad social de esa manera? Pero es lo que usted dice, esos sistemas son ilegales. Todos. Son ilegales. No, todos no. El de la Suprema no. El de la Suprema no. Bueno. ¿Por qué no el de la Suprema? La Constitución lo establece. Entonces, está dentro de nuestra Constitución. Bueno, pero la Constitución entonces establece un privilegio. Bueno, pero fue la Constitución. Entonces ya ahí la ley está por debajo y ya ahí no podemos decir que es ilegal. Pero yo entiendo. Pero que el tribunal, la Suprema Corte de Justicia es uno solo. El Congreso que aprobó la ley con esos 3 principios tiene su propio sistema, es decir, violar su propia ley. Y lo estableció desde el inicio. En el artículo 1 se dieron cuenta que en el 2001 no lo establecieron y en el 2005 entonces modifican y lo incluyen. Oye, la ley 8701, en el artículo 41, estableció que los sistemas de pensiones creados mediante leyes específicas o planes corporativos, es decir, planes de empresa, planes de pensiones de empresa, podían continuar operando siempre que los registraran en la Superintendencia de Pensiones y sus empleados cotizaran para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces, a mi juicio, oye, las únicas 2 instituciones, Miguel, que registraron sus planes de pensiones en la Superintendencia de Pensiones fueron el Banco de Reserva y el Banco Central. Sí. Pero las únicas 2. Por consiguiente, a mi juicio, el plan de pensiones de la Junta Central Electoral es ilegal. El plan de pensiones de la UAS, a mi juicio, es ilegal porque violan la ley 8701 porque no los registraron en la Superintendencia de Pensiones y sus empleados no cotizan para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por ejemplo, el plan de pensiones de la Suprema Corte de Justicia, a mi juicio, estaban obligados a registrarlo. Ellos podían continuar operándolo, la Suprema, pero tenían que registrarlo en el sistema. Eso sí. Y sus empleados cotizar para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y no lo hicieron la Suprema Corte. Por consiguiente, violaron la ley 8701. Violaron el artículo 41 de la ley 8701, a mi juicio. Totalmente. Pero ¿por qué esas irregularidades no se ventilan públicamente? Bueno, porque realmente usted sabe que muchas veces no han llegado tal vez situaciones de casos relativos a eso. Y lamentándolo mucho, a veces los intereses también. No, y la gente tiene miedo de desafiar los poderes. No, realmente yo creo que no es por desafiarlo, sino más bien porque se benefician. Sí. El plan de pensiones, para nombrar uno, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, quizás es un plan de pensiones que le garantiza mayores beneficios económicos a quienes cotizan en él y quienes disfrutan al final de la prestación. Entonces, evalúan todo eso. Bueno, tenemos que hacer una última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando sobre las pensiones. A la luz o a raíz de una decisión del Tribunal Constitucional que zanjó un problema o resolvió un problema particular que puede tener repercusión a nivel universal en lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social. ¿Qué podría pasar? Si una gente viendo este programa se da cuenta de que puede ser beneficiada por esa sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué le correspondería hacer para lograrlo? Mira,
La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con motivo de una acción directa de inconstitucionalidad, es decir, un recurso de inconstitucionalidad, la sentencia dictada tiene efecto vinculante para todos los poderes públicos, para toda la sociedad. Y tienen efecto sobre el futuro, no tienen efecto retroactivo. La sentencia del Tribunal Constitucional, cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley, un decreto, no aplica un reglamento, para el pasado. No tiene efecto retroactivo. A lo futuro. Por consiguiente, en lo adelante, el Consejo Nacional de Seguridad Social va a tener que regular a las compañías de seguro, tomar las decisiones correspondientes para que le garanticen a los pensionados por discapacidad una pensión vitalicia. ¿Tiene que hacerlo o tiene que esperar que las personas afectadas se muevan? No, tiene que hacerlo ya, porque esa sentencia Lo obliga. lo obliga. Tiene efecto vinculante para todos los poderes públicos, lo establece el artículo 184 de la Constitución. En consecuencia, el Consejo Nacional de Seguridad Social y el Estado Dominicano tienen que aplicar esa sentencia y garantizarle a todos los afiliados una pensión por discapacidad de manera vitalicia. Bueno, escuchándolo ustedes, es evidente que esta decisión del Tribunal Constitucional tiene una dimensión mucho más allá del caso particular de la esposa del señor Lamarche, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ha habido en el pasado, relacionado con el tema, otra sentencia de un tribunal parecida? Sí, han habido varias Sí, sentencias en el cual el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a los plazos y respecto a la edad tope que estaban establecidos a través de los distintos contratos pólizas que se han ido aprobando a lo largo de la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Es decir, ningún otro tribunal puede aplicar o tomar una decisión que vaya en contra de esa sentencia del Tribunal Constitucional. No deberían en principio. Correctamente. No deberían. Pero sí, nos hemos topado con diferencias de criterios, por ejemplo, entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, que ya el Tribunal Constitucional había decidido, por ejemplo, en el caso de doña Belkis, y cuando se interpuso recurso por otros casos a través del Tribunal Superior Administrativo, fueron rechazadas las peticiones que se hicieron en favor de los afiliados. ¿No está demasiado judicializado el sistema nacional en el sentido en todo el sentido de la palabra? Yo no creo. Realmente no, particularmente realmente no. No, realmente. En otros países está más judicializado, sobre todo en Chile. Sería bueno también mencionar Argentina también. que en el caso de la sentencia que favoreció la reposición de la pensión de mi esposa, que es un precedente jurídico y un referente a nivel de donde se ha establecido el sistema de pensión bajo el término de discapacidad y contributivo. Es un referente. Ya inclusive me han avisado que se han tomado algunas medidas precautorias precisamente basadas en esa sentencia. Por ejemplo, en los países donde actualmente se está aplicando el sistema de capitalización individual, podrían tomar eso como base para también discutir y otorgarle el derecho que a cada ciudadano se le haya negado su pensión por discapacidad. Es decir, que una sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano puede tener validez o puede servir de modelo en otros países si se trata del mismo tema, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. Porque Y se han son dado acuerdos. casos particulares Derecho comparado. al revés. Claro. Exactamente. Es un derecho comparado. Es derecho comparado. De hecho, en muchas sentencias, en muchos también escritos a nivel constitucional, nosotros planteamos muchísimo, por ejemplo, sentencias de España Y de Colombia. y de Exactamente. Colombia. Muchas. O sea, muchísimas. El Tribunal Porque Constitucional. entendemos de que puede ser, sirve como para enseñarle, por ejemplo, a los jueces, decirle, mira, en este país hicieron tal cosa y realmente entendemos de que usted pudiera también aplicarlo aquí. O sea, es como una forma como de, mira, consideración de... Una sugerencia. Es una sugerencia, exactamente, usted sabe. Pero sí, el derecho comparado está ahí. Y Pero entonces sirve el para la derecho comparado, protección. una sentencia en Costa Rica puede ser jurisprudencia en la República Dominicana. Correcto. Sí, claro, Sirve de claro que sí. referencia. Sí. Especialmente si se trata de los derechos humanos. Y en el caso de su esposa, había una situación de violación de un derecho humano. Sí. De varios derechos. De varios De varios derechos. derechos, sí. De varios De varios derechos. derechos, verdaderamente. Y uno se hace una sola pregunta. Al cumplir una edad reglamentaria que estableció ese contrato póliza y que le mutilan ese derecho, entonces el proceso degenerativo de su enfermedad cesó también. Ella se curó.
Sí, al contrario. exactamente. No, y que tiene Por una la doble edad. condición, Y te la va- que no- discapacidad y la vejez. Exactamente, Necesita de la protección de la seguridad social. exactamente. ¿Cómo va a abandonar una persona discapacitada a la edad de 60 o 65 años? Cuando más lo necesita. Cuando más lo necesita. Porque hay que estar consciente de que realmente le da cuando más vienen los problemas. y Cuando vienen llegan las complicaciones más de mayores salud. precariedades Claro que sí. al individuo. Menos trabajo, menos. O sea, realmente es un tema. Cuando se aprobó la ley de seguridad social, fue recibida como un gran paso de avance social en la República Dominicana. Que de hecho lo fue. Sí, que lo hecho lo fue. Lo sigue Sin embargo, siendo. es, Y lo sigue siendo. sí, lo pero ha habido mucha decepción con Necesita relación. mejoría. Y una de las cosas que yo he dicho, porque la repartición, la existencia de todos esos sistemas particulares de seguridad social impiden que realmente la ley se aplique con justicia y abarque a todo el mundo por igual. Porque y no quiero cargarle el peso a uno en particular, pero por ejemplo, el sistema de seguridad particular del Congreso de la República trata a los diputados y los senadores de una manera diferente a como el sistema de seguridad social A toda la sociedad. trata a todo el resto de la sociedad dominicana, y eso no es justo. Claro. Sí. Hay un privilegio. Y no estoy abogando porque No, eliminen pero ese. usted se da cuenta que están así, que por ejemplo existen funcionarios públicos que tienen una pensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pongo como ejemplo la UAS, y están cobrando en el Estado también, y muchas veces también Pero son eso falta de no oportunidades. es legal, ¿no? Sí, Bueno, la sí. ley lo permite. La Dice ley lo claramente permite. que uno puede tener tantas pensiones como distintas cotizaciones a los diferentes planes de pensiones uno haya hecho durante la vida laboral. Si usted, por ejemplo, fue empleado público, cumplió con los requisitos para obtener su pensión del Estado y luego entonces comienza a trabajar en el sector privado y se quiere afiliar en una AFP y obtener su pensión de la AFP, lo puede hacer perfectamente sin ninguna clase de Pero contraposición. yo creo que no aplica para dos empleos del Estado dominicano. No, aplica. está prohibido recibir dos retribuciones del erario. Eso sí está prohibido. Pero si tú trabajaste en el Banco Central que tenía un plan de pensiones y tú contribuiste, porque estamos hablando de pensiones contributivas, Sí. y usted logró sus requisitos y luego también trabajaste en el Estado por no sé cuántos años en otra institución o un ministerio y cumpliste con la ley del Estado y después te fuiste al sector privado y estás en una AFP, tú vas a tener tus tres Claro, beneficios. claro. Pero durante tu vida tú te pasaste también contribuyendo. Ahora, Y perdón, se da también el caso, abordando un poquito ese tema, de que si una persona ya logró, vamos a decir, su pensión, y de nuevo, en otra ocasión, entra a ser funcionario del Estado, las pensiones que anteriormente recibía, al momento de volver a salir de ese nuevo empleo que tiene, entonces la pensión le aumenta En base Se al último, suspende sí. durante Ajá. el tiempo en la administración pública. Exacto. pero después se compensa. Cuando exacto. sale, se reactiva Activa. con el último salario. Es decir, Sí. con el salario Pero mayor tiene- del Pero tienen Estado. topes. Sí. La ley de reparto de los empleados del sector público tiene un tope de 8 ocho salarios salarios. mínimos del sector público. 80,000 pesos actualmente. La pensión más alta que se otorga en virtud de la ley 379 del año 1981 sobre jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos. Ahora, la familia que esté recibiendo una pensión de 80,000 pesos debe estar pasándola muy mal. ¿no? Pero eso es lo que dice la ley. La ley es dura, pero es la ley, como dicen por ahí. Y realmente, de manera los cálculos financieros y la suficiencia económica, vuelvo y reitero, son los que pueden permitir que esto funcione de manera adecuada. Claro, el responsable siempre será el Estado, que tiene que buscar los medios económicos para garantizar el derecho. La experiencia de tantos años de funcionamiento del sistema de seguridad social, ¿qué nos enseña? ¿Necesitamos una reforma de esa ley o no necesitamos una reforma de esa ley? Sí, claro que necesitamos Claro una que gran sí. reforma, sobre todo para garantizar las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por lo menos es lo que yo pienso. Realmente el Estado, los legisladores tienen una gran tarea, las autoridades en seguridad social y la población en sentido general tendremos que aportar nuestro granito de arena para que esto funcione. Y no quiero dejar de decir algo. Las leyes de seguridad social nos convienen a todos. Es cierto que es una ley que tiene muchísimas cosas pendientes, que necesita mejorar. La gente habla mucho de las reformas, pero realmente es más aplicación que reforma.
hay muchos temas, como por ejemplo Seguro Familiar de Salud, y yo digo a la gente que hay que reformar la ley. No, eso está en la ley, simplemente hay que aplicarlo. Claro. Ahora, hay que reformar ciertas cosas para garantizar la Pero suficiencia. la ley Sí. que no se aplica no existe. La ley que no se aplica no existe, pero no hay que reformarla, sino aplicarla, porque si dice que todos los pensionados del Estado, por ejemplo, todos los pensionados del Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen el derecho al seguro familiar de salud del régimen contributivo cuando son trabajadores formales, porque hay que reformar la ley, si la ley lo dice, aplíquelo. Claro, O sea, eso no tiene que ir al Congreso Es correcto. Nacional ni llegar al presidente de la República, lo que tienen es que las autoridades aplicar esa disposición que se encuentra establecida en la ley. Entonces la Superintendencia de Pensiones no hace bien su trabajo. No, yo no he dicho eso, jamás en la vida. Nuestra ley y todo lo que es seguridad social es progresiva. En la medida que vamos conquistando cosas, el ser humano va a querer seguir teniendo mayor protección. Antes los dominicanos luchábamos aunque sea con una pensión mínima. Todos los dominicanos queríamos aunque sea un seguro básico mínimo. Ya el dominicano no quiere eso. La gente quiere una pensión digna. Porque yo no Claro. quiero una pensión mínima, yo quiero una pensión digna que cuando yo me retire yo pueda llevar por lo menos un nivel de vida igual que el que yo tenía antes de yo dejar de trabajar. Entonces, ¿Cuál es el porcentaje de una pensión en términos, en proporción al salario recibido? La mejor de la pensión, un 80%. Bueno, la mejor sería el 100%. No, pero actual. ningún sistema, actualmente. Sí. No, mira. Aquí no. Nos queda un minuto del programa. Yo estoy en el sistema de reparto, yo no estoy en una AFP. A mí, bueno, ya yo voy a solicitar mi pensión porque cumplí 60 años. Pero usted no la felicidades. necesita, doctor. Yo coticé para el Estado durante 33 años, Miguel. Entonces yo voy a solicitar mi pensión. Pero a mí, por ejemplo, yo tenía 33 años, a mí me corresponde el 80% del promedio de los salarios de los últimos 3 años cotizados. La ley 379 del año 1981, que esa es la ley donde yo estoy, el sistema de reparto donde yo estoy, establece que si una persona tiene hasta 20 años de servicio, de 20 a 25 años de servicio y 60 de edad, tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Espérate, si tiene de 25, 30 segundos nos quedan. de 25 a 30 años de servicio, tiene derecho a un 70%. Y más de 30 años de servicio, tiene derecho a un 80%. Por ejemplo, a mí me corresponde el 80% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. con el tope. Pero yo tengo un problema, que esa ley 379 del año 1981, lo que decía Maribel, establece que ninguna pensión otorgada en virtud de esa ley podrá sobrepasar la Bien. suma de 8 salarios mínimos públicos. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y los espero a mis amigos televidentes el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.